AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Crediman Sociedad Anónima. Préstamos para consumo. Una solución siempre. Promotora Social Vida, Sociedad Anónima, apoyando tus sueños. El Faro de Vigo, comida gallega en un auténtico ambiente español. El anfitrión Manolo de la Rosa, Quintino Bocayuba 522, reservas 4982-7431. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada. Qué fiesta hemos vivido no hace tanto, digo que fiesta en el mejor sentido, claro, en esto de convocar a Tolstoy del modo tan particular que se ha hecho, del modo tan profundo, ¿verdad? Y por supuesto los protagonistas son ustedes y quiero que ustedes me cuenten, pero la sensación que he tenido yo es esto que hablábamos contigo, Alexander, que es que hemos visto a Tolstoy en su época, hemos visto a Tolstoy con sus pares, con su sociedad, con el momento histórico, esto quiero decir, y particularmente yo, y después les quiero dejar la palabra a ustedes, quedé impresionado por la transformación, supongo como todos, de este enorme escritor que ha sido Tolstoy para la humanidad toda, no importa el país en que uno habite o haya nacido. Digo, esta transformación de un alguien que siendo joven ha sido soldado, ha participado de la guerra, y luego esta transformación en este hombre de lucha por la no violencia, ¿no? Quiero escucharlos. Sí, no hay nada paradójico en eso. La verdad que los acontecimientos de la época de Tolstoy cuando él fue joven, sin ser oficial en esa época, o servir, hacer servicio, fue parte de la mentalidad de la nobleza. La verdad que cuando hablamos del estado de nobleza, donde sí, nobleza tiene el manejo del país, es decir, vive de los campesinos, así que de esa forma, de los campesinos servidumbres en esa época, en aquella época cuando Tolstoy hacía su servicio militar. Eso fue una parte de servicio que fue medio obligatorio de forma social. No es que lo obligaban a hacer servicio, sino que también en la sociedad se mantenía la idea que uno tiene que servir para su patria, defenderla en distintos campos, en campo diplomático, en campo militar o en servicio civil. Pero ya tiene esa idea fue bastante fuerte en el inicio del siglo XIX, cuando nace Tolstoy incluso. Y después él seguía, pero ya tiene su paradoja. Y justamente la época del emperador Nicolás I, cuando joven Tolstoy llega a ser oficial, no fue soldado, fue oficial, eso también tenemos que marcar. Él sí participa en la guerra de Crimea, la guerra totalmente distinta a las guerras previas. Eso fue, así empezó la otra época. La otra historia, sí, ahí pasa su primer triunfo literario. Él escribe
los cuentos los relatos de Sebastopol. Y sí, es muy interesante y bueno, muy llamativo que ese motivo después tiene su continuación paradójica en la obra luego, pero no es tan paradójico como se ve de lejos, es decir. ¿Dirías vos, Alexander, que era como un devenir lógico? No tanto, sí. Lo que él fue el oficial del ejército fue llamado por el ambiente de su sociedad en la cual nació y creció. Porque eso fue como, bueno, comparando con la historia romana, como parte de virtus romanos, como, bueno, para ser bien noble, uno tenía que servir y tenía que ser oficial. Y después, como él sale, es muy interesante el desarrollo personal de la figura de Lev Nikolaevich Tolstoy, como, bueno, siendo conde y todo, siendo oficial, como él sale de estos prejuicios de la época, sale de lo... del patrón de la época, digamos. Sí, y se desarrolla personalmente. Y también eso marca bien la época, como, bueno, él... también como representante de su época, de su siglo, también representa cómo cambia la sociedad, cómo evoluciona, cómo se dejan los prejuicios del pasado en el pasado. Por ejemplo, justamente después en 1861, sí, se acaba el servidumbre en Rusia, la gente se libera y empieza el desarrollo del capitalismo en Rusia de esa época. Así que también es llamativo, y la obra de Chekhov, tanto de Tolstoy como de otros escritores, nos demuestran cómo se cambiaba la mentalidad y cómo se dejaban en el pasado, cómo se formalizaban ciertas cosas que antes eran obligatorias. Diríamos que ellos han sido testigos y protagonistas del cambio de la época histórica. En este caso sí, claramente. Ellos acá hay cierta forma de dialéctica. Nosotros vemos que la época les influye y como ellos a su vez influyen a la época y a la gente, a la multitud y a los pensamientos de aquel momento. Época de Tolstoy sobre sus ideas de filosofía, ideas en pedagógica, por ejemplo, porque Tolstoy es escritor, filósofo y pedagogo también, y un periodista muy conocido. Y por eso me parece que en Rusia, en la historia de Rusia, tenemos un turno, época de Tolstoy y después época de Dostoyevsky. Después época de Tolstoy y después otra vez época de Dostoyevsky. Como una constante de la historia, sí, dirías. Sí, sí, realmente. Ajá. Me parece ahora tenemos una época de Tolstoy. Época pensadora. ¿Qué pensás? Sí. Época de reflexión, de cierta forma. Puede ser. Y a ver, ¿y cómo ves la diferencia? Me llama la atención. ¿Cómo significas la época Tolstoy? Como dice Alexander, una época de reflexión. Y la de Dostoyevsky, que es una época de acción, ¿de qué? Me parece la época de Dostoyevsky significa la alma y época de Tolstoy significa el espíritu. uno más etéreo que el otro sería. Más allá, bueno, es la visión más filosófica, yo diría como... A ver, bueno, como historiador. Al decir que bueno, fue una época de reflexión, yo refería solamente al pensamiento a este esquema, pero no fue la época de reflexión, sino que fue el desarrollo tan fuerte que bueno... como para transformar. Que desarrolló el país, que construyó la línea más larga de ferrocarril, la industria que se desarrollaba con los tempos bastante rápidos y intensivos, y además se cambiaba todo, se cambiaba un modo de vida, se cambiaba todo, hasta la ropa nacional, la ropa popular, porque en ese momento, por ejemplo, la industria de textil se desarrolló tanto que valía menos para los campesinos comprar la tela producida en las fábricas de textil,
para usarla para coser la ropa nacional, la ropa popular. Así que se cambia y la industria entra en cada familia, ya sin duda. Entonces, de la época preindustrial, justamente, y Lev Nikolaevich, el conde Tolstoy, es el testigo de estos cambios, porque él nace en la sociedad preindustrial todavía y muere ya en la sociedad bastante desarrollada. Fue la quinta potencia económica en el mundo en ese momento. Ahora fíjate, para mí, otra vez vuelvo a la paradoja, que cuando él habita este tiempo histórico que vos proponés, por cierto, que es un hecho incontrastable, el de la industrialización, sin embargo él vuelve a las fuentes, vuelve a los campesinos, vuelve a ser zapatero de pueblo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué diríamos? Que ahí triunfa el escritor, como diría Valeria, rescatando lo más profundo del ser, poniendo a prueba el espíritu, ¿no? Y al mismo tiempo ser testigo de esa época, sin embargo él se recoge, digamos así. Sí, pero respecto si no estás de acuerdo, por favor, decime. Sí, respecto a la personalidad de Tolstoy y por qué fue zapatero y por qué cultivaba la tierra, mejor preguntamos a Valeria, porque es la especialista en la... Es más, quiero contar que está haciendo el doctorado con la tesis Tolstoy, así que por favor. Me parece, Leo Tolstoy, creo que es más difícil hacer una pareja de zapatos que un doctorado. Para Tolstoy esta cosa fue muy importante, hacer cualquier cosa de sus propias manos. Manualidad. Sí, manualidad. Porque Tolstoy creo que cuando nosotros tenemos derecho para la vida, tenemos que hacer todas cosas para nuestra vida. Y si no podemos, no hay ningún sentido en nuestra vida. Y, por ejemplo, sobre su libro muy conocido, La guerra y la paz, Tolstoy escribió, realmente esto es nada, pero mi zapato... mis zapatos que se hacen de mis manos. Esto es muy importante. Después de este tiempo, si querés, de paz, y digo en el más alto sentido de paz, ¿no? De paz de espíritu, ¿cómo es que el hombre toma el camino opuesto? ¿Qué es una reacción natural? ¿Es que el hombre aquel, el guerrero, por decir de algún modo, el violento, estuvo agazapado? ¿Qué es lo que nos pasa a los hombres? Como historiador te pregunto. Me parece que no tengo tanto coraje para contestar a esa pregunta, porque esta pregunta surge en todas las generaciones y siempre pasa. Vemos que alguna idea muy linda y limpia y de puro corazón se convierte y se realiza en lo malo. En ruso hay dicho que las intenciones buenas te van a llevar al infierno. Eso sí, existe este dicho y existe desde hace mucho. Como un signo fatal. Y es así, y bueno, no podría contestar claramente que claro, sea la verdad en la última instancia. Pero lo que puedo ver es que los seguidores, los epigonos de una idea así tan humanista, los seguidores piensan que con esta idea pueden cambiar el mundo y todos, para crear el mundo mejor, tienen que seguir esta idea. Y los que no están de acuerdo con esta idea, ellos no tienen lugar, no van a tener lugar en el mundo futuro. Entonces, si no la van a aceptar... Si quieren ganar su espacio.
Sí, es la guerra, es el camino hacia la guerra, pero la guerra no por intereses. Los sujetos y objetos del pasado ya se cambian por los otros. Si antes la sociedad luchaba contra otra sociedad porque una sociedad fue la sociedad A, la otra la sociedad B, después surgen otras dimensiones y justamente la lucha pasa se cambian los lados de la lucha y los que antes eran los de la sociedad A y los de la sociedad A se dividen y hay A1 y B1 que luchan juntos contra A2 y B2 por el mundo ideal y por el mundo mejor. Así tal vez pasa. Eso es lo que se ve de lejos y lo que se puede concluir, pero me parece que es mucho más complicado. Tal vez León Tolstoy también, bueno, claramente que pensaba en estas cosas y por eso llegó a ciertas conclusiones. Las conclusiones bastante drásticas de un lado, porque bastante difícil era convivir con él incluso en la familia, porque él sí seguía ciertas conclusiones suyas. Y era inflexible. Y por otro lado sí era un ser humano. Sí. Casualmente quería preguntarle a nuestra experta, ¿y cómo lo ves él precisamente estos últimos años, alejándose de todo? ¿Cuál es la explicación, no? Además, su muerte trágica, pobrecito, en la estación, ¿no? Con el jefe de estación, casi diría una muerte huérfana, ¿no? ¿Es claro lo que digo? Abandonado de todo, casi en soledad, ¿no? ¿Qué decís? No puedo decir que su muerte fue como muerte del órfano, porque eran muchas personas cerca de Tolstoy en sus propios minutos, en estación que se llama Astapovo, su hija, por ejemplo, su doctor, mucha gente de familia, un montón de periodistas. O sea, lo acompañaron al final. Y por ejemplo, para su héroe en la Guerra y la Paz, Andrei Bolkonsky, muerte significa la libertad. Y por eso no podemos decir es una muerte trágica, porque Tolstoy fue un genio, ¿qué сказать? Sí, está bien dicho. Genio, y su vida y su muerte también para nosotros. Ellos son como las cosas únicamente y las cosas geniales. Yo no puedo imaginar otra muerte de Tolstoy. Caramba. Sí, no podemos cambiar su vida, no podemos cambiar ninguna letra en su libro. Y para eso no podemos cambiar su vida y su muerte también. Que al tomar tus palabras sería como que la muerte en el caso de él, al igual que su personaje, era una liberación en tal caso. Sí, como liberación. Y pробуждение para como despierto para la mejor vida. Entiendo, un despertar a una mejor vida. Sí. Hoy dijiste en algún momento, cuando charlábamos, que hay una etapa Tolstoy, esto me quedó claro, y una etapa Dostoyevsky. Ahora dirías, en la juventud hoy, en Rusia, ¿está presente Tolstoy? ¿Es un referente de vida? ¿O es un recuerdo? ¿Está olvidado? ¿Cómo diría? ¿Es clara la pregunta? Sí, yo vi mucha gente que leen Tolstoy en subte, por ejemplo, pero yo vi gente que leen Tolstoy en subte acá en Buenos Aires también. Sí. Y en Rusia ocurre otro tanto. Sí, realmente. Así que está presente, digamos.
Tolstoy es como un mundo de Rusia, y este mundo todo el tiempo está cerca de nuestra vida, adentro en nuestra vida. No podemos tirar Tolstoy sí, sí. de nuestra vida. Y para juventud, молодежь, ¿да? Para juventud también. ¿Qué dice Alexander, el historiador? Sí, claramente. Sí, lo que es bastante llamativo en Rusia es que sí se lee en todos lados. Se lee en transportes públicos y sí, es la sociedad más lectora tal vez en Europa contemporánea. No diría sobre el mundo porque no tengo datos, pero sí de lo que veo, viajando por distintos países, distintas ciudades, se ve que sí, en San Petersburgo, en Moscú en particular, se lee mucho en transporte público y siempre se encuentra bastante cantidad de gente joven con los libros de la literatura clásica. Y además, sí, y en la escuela los rusos tienen bastante fuerte nivel de literatura y de las obras, incluso las obras de Tolstoy están incluidas en el programa. Y entonces la gente joven ya está en el discurso, está presente en el discurso de este tema. Pero la otra cosa es que solamente con los años, solamente al madurarse, la gente se entierra de qué se hablaba en ciertas obras de Tolstoy. Entonces hay ciertos niveles de leer y entender su obra. Entonces cuando uno al tener 15 años lee La guerra y la paz, entiende los hechos de cierto modo. Después, al pasar ciertos años, uno lee y entiende totalmente distinto. Y sí, Tolstoy lo escribía bastante profundo, sí tiene varios niveles. Hay un nivel literario de entender y hay ciertos modos, hay ciertos aspectos que uno puede entender solamente al conocer ciertos acontecimientos históricos de la época que se refería a ciertos protagonistas. Por cierto, la muestra ha sido muy rica también, volvamos a ella, el Borges, tú has colaborado, me sale tú porque eres ruso, ¿no? Vos que estás viviendo con nosotros, vos Alexander, has participado desde la embajada, ¿verdad? Desde la Casa de Rusia, sí. En la Casa de Rusia en Buenos Aires, sí. Estamos ubicados en Almagro y sí, nosotros éramos organizadores, tanto nosotros como el Centro Cultural Borges, gracias a Museo Yasna Polyana, al Museo de Tolstoy, organizamos esta exposición que al principio en su inauguración tenía, por ejemplo, no solamente las fotos de la vida, tanto de la vida como del contexto histórico, las fotos de Maxim Dmitriev, un fotógrafo famoso del fin del siglo XIX y inicio del siglo XX, y Prokudin Gorsky, que fue un pionero, uno de los primeros fotógrafos en el mundo, quien hacía las fotos en color, y sí tenía los filtros de color, entonces no son pintadas después, sino que de color. Bueno, estas fotos eran representadas en la muestra. Después la colección de los libros de Tolstoy, de la Casa de Rusia, de la biblioteca de la Casa de Rusia, y sí estaban en el centro de la sala, ahí en el museo. Y además en la inauguración habían los maniques con los trajes típicos sí, de la qué ropa bello rusa. eso. Oye, Alexander, no recuerdo dónde está exactamente la Casa de Rusia. Avenida Rivadavia, 4266. Almagro, por ahí. Sí. Yo vivo Caballito, vivo ahí. Estación Río de Janeiro. Y Río de Janeiro. Entre Río de Janeiro y Castro Barro, por la línea de perfecto, sí. Me ubico perfectamente. Quiero agradecerles a ambos que hayan estado con nosotros. Gracias a ustedes conocimos un poco más a este grande que ha dejado huella para todos los hombres. No siempre las seguimos, las mejores enseñanzas, pero siempre seguramente están adentro de nosotros.
Muchas gracias. Gracias a Hasta vos, cada Nolo. momento. Muchas gracias, Nolo. Tal vez mi corazón tenía que perderte. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Credimán Sociedad Anónima. Préstamos para consumo. Una solución siempre. Promotora Social Vida, Sociedad Anónima. Apoyando tus sueños. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada.